Buenas noches, vamos a ver cómo está el asunto de nuestro nuevo presidente aquí en Panamá, que está a punto de tomar posesión la otra semana. De mañana en 8 días, o sea, de mañana lunes, hoy es domingo, en 8 días, el presidente electo de Panamá va a tomar posesión. Ya no va a ser Nito Cortizo, que viene arrastrando todo un historial de corrupción, incompetencia, negligencia y muchas veces imprudencia, tanto por los efectos de la situación mundial, por ejemplo, por el asunto de la pandemia y todo lo que hubo después de eso, como por los defectos intrínsecos en la gestión de él mismo. Tanto así como que su vicepresidente, Gabriel Carrizo, estuvo involucrado en una serie de escándalos, estaba armando una empresa privada para distribuir las vacunas cuando la vacuna tenía un permiso especial para ser usado y por tanto solo los gobiernos podían usarla. También estuvo involucrado en el asunto de los ventiladores, que, igual que en muchos lugares, principalmente España, que ahorita vamos a ver por qué me refiero a España en particular con respecto a los ventiladores, y muchas otras situaciones en las que Gabriel Carrizo ha estado involucrado en escándalos de todo tipo. Ahora, después de todo este tiempo, hace un tiempo yo había hablado muy bien de la población salvadoreña porque en algún momento se habían encaminado y habían escogido a Nayib Bukele, el cual es un presidente que ha demostrado que tiene un gran impulso por sacar a su país adelante. De hecho, ya está en su segundo periodo y fue escogido de nuevo abrumadoramente por mayoría en El Salvador para que él siga su gestión. Él comenzó eh, por el asunto de la seguridad, que era el peor aspecto de la geopolítica salvadoreña y de la política interna salvadoreña. Ambos eran, porque ellos exportaban ya maras hacia Estados Unidos y otros países, pero resulta que Nayib Bukele estableció un sistema férreo de seguridad y se le cuestionó mucho, pero demostró varias cosas. Una, que sí se puede controlar el crimen, que sí se puede, que un buen presidente con un buen equipo de trabajo lo puede hacer. Eso lo hizo Nayib, Nayib Bukele en El Salvador. Se le cuestionó por qué detuvo 70,000 personas, pero había 3,000 y resto de personas en esas 70,000 que podían ser inocentes. Lógico, aquí en Panamá y en todos los países hay una gran cantidad de detenidos que son inocentes y que demoran esperando un juicio. No es que sea lo correcto, no es que sea bueno. La persona que está implicada esa situación la sufre mucho, pero sucede, eso es inevitable, porque cuando se ponen las denuncias, a veces la denuncia es equivocada o malintencionada y se detiene a una persona que tiene entonces que esperar a que o alguien demuestre su culpabilidad o el proceso lo libere. Pero ¿qué pasa? Que en estos otros países tenemos un porcentaje incluso mayor de gente inocente detenida esperando juicio, pero no están detenidos todos los malos. O sea, hay gente buena detenida y probablemente la misma cantidad de gente mala detenida, mientras que en El Salvador todos los malos están presos y eso implicó que algunos inocentes tengan que esperar que se les enjuicie. Esperemos que ese proceso sea rápido, no sé cómo se maneja El Salvador, pero eh, Nayib Bukele está trabajando en la seguridad. Su segundo periodo, él mismo se lo afirmó hace poco en una entrevista, lo va a dedicar al aspecto económico. Entonces, el primero la seguridad y luego la economía para elevarla más, pero ya solamente el haber mejorado la seguridad al nivel que lo hizo, ya mejoró drásticamente la economía. O sea que la economía ahora debe repuntarse bárbaramente para los salvadoreños. Resulta que en eh, Argentina, también hemos hablado de Milei. Milei, por su parte, se concentró en el aspecto económico, no sin descuidar la seguridad. Él ha estado eh, abogando porque la seguridad se aplique en varios sectores de Argentina que tienen por características ser prácticamente dominados por el crimen. Creo que no recuerdo cómo se llama el barrio este, donde hay un problema grave de crímenes,
tienen un problema de salud con el dengue que lo han estado mejorando, pero el problema de salud no se debe a las deficiencias provocadas por el gobierno de Milei, sino a una serie de arrastres que ha tenido desde hace 20 años, 25 años, por varios gobiernos de izquierda. Pero también Milei se ha negado a dar su brazo a torcer al resto de la presión de las organizaciones internacionales, que fue lo que hizo Bukele. Bukele, cuando la ONU y la Comisión de Derechos Humanos fue y le dijo, oye, ven acá, está afectando los derechos humanos de todos esos detenidos, él le dice, no. Y entonces, ¿qué pasó con los derechos humanos de las personas buenas? No importa si se sacrifican los derechos humanos de las personas detenidas, que son malos, si estamos preservando los derechos de las personas buenas y trabajadoras. Y demostró que sí se puede, que la Comisión de Derechos Humanos es una basura, que ellos no son operantes, no son funcionales, son gente que no sirve para nada, lo único que tienen es un montón de gente cobrando salarios, no sé de dónde, y que no tienen ningún resultado efectivo. Mientras que Milei, por el otro lado, en Argentina, después de años de gobiernos de izquierda que tenían el control de emisiones de dinero en cantidades ingentes y que ese dinero se distribuía en la población y que elevó la inflación al máximo y tenía el país en la pobreza, demostró que la aplicación de los sistemas liberales, eliminar los impuestos, eliminar las restricciones, ahora hace unos días aprobó la ley base que desde el inicio él había propuesto, se la desmembraron un poco, pero al final logró pasarla por encima de el problema de la oposición política, porque él solo tiene 7 senadores, mientras que el resto son de oposición y son muchísimos, pero él logró convencerlos por una gran presión que él mismo ejerció y una estrategia política muy fuerte, logró pasar la ley base y Argentina está repuntando en lo económico y también está controlando el aspecto de la corrupción. Por un lado, los narcotraficantes y los delincuentes callejeros están siendo controlados por los sistemas de vigilancia, por las fuerzas del orden, pero también ya tiene en la mira a varios de los más grandes capos del crimen organizado progubernamental anterior al actual. Beliboni, que es el dirigente del sindicato obrero, uno de los sindicatos obreros más fuertes, el Polo Obrero, Beliboni está implicado en una serie de desfalcos y de malversación de fondos. Ya le tienen las pruebas, probablemente en unos días los estén deteniendo. Grabois, que es uno de los diputados, senadores que está metido hasta el cuello en corrupción y robo de dinero, también lo tienen en la mira y a punto de detenerlo. Pérsico, incluso uno de los ayudantes de Pérsico, que es uno de los que manejaba todos los sistemas de planes a nivel del país, también los tiene detenidos. Bueno, no, a él no, a uno de sus ayudantes y están enfilándose hacia Pérsico. Tienen todo el país controlándolo y los tienen presionados porque la razón por la que querían tumbarlo antes de tiempo, o sea, en el mismo momento en que tomó el poder, era porque sabían que los iba a investigar y que iban a llegar a la situación en la que están. Pero resulta que esa situación siempre se da. Enseguida llegan las Naciones Unidas y quieren ver cómo se está manejando el gobierno y qué es lo que está pasando. Y él le dice, no, ustedes no tienen nada que ver aquí, estas decisiones son de él, la soberanía argentina y nos toca a nosotros decidir. Entonces, todas esas comisiones de las Naciones Unidas, de un montón de comisiones de derechos humanos y todo eso, tanto en Salvador como en Argentina están siendo eliminados. Resulta que ya Trump está enfilándose a ganar y Trump ya en una ocasión se sacó a Estados Unidos de las Naciones Unidas precisamente por la inoperancia de esa institución. Todos los libertarios y los liberales tienden a abandonar la supervisión de Naciones Unidas y Derechos Humanos y todas esas comisiones, porque esa es la tendencia. Ellos promueven la inmigración ilegal, promueven la doctrina Zaffaroni para los maleantes. La doctrina Zaffaroni dice que los maleantes deben ser tratados con cariño porque tienen un origen y bla, bla, cuando en realidad son maleantes y hay que castigarlos. Pero la doctrina Zaffaroni es promovida por esas instituciones
Y resulta que ahora gana alguien que es calificado de derecha en Panamá y que probablemente yo esperaría que se rebele también contra esas instituciones porque lo que hacen es retrasar la economía y la seguridad de los países. Mulino está en una posición en la que debería encaminarse a seguir los pasos de gente como Bukele o Milei o incluso Trump para mejorar la economía del país, detener a todos los corruptos y todo eso. Entre los corruptos, cualquier rectora de alguna universidad que tenga un escándalo de corrupción debe ser investigada y debe ser detenida en caso de que haya hecho algún. Y todo el equipo que los acompaña, cualquier rectora que haya en el país que sea corrupta debe ser detenida. Resulta que hay países que están presionando para que eso no suceda. Se está buscando, por ejemplo, España cuestiona muchísimo a Milei porque Milei es libertario, es de derecha y resulta que España es totalmente de izquierda y tiene a todo el país. El gobierno de España está encaminando el país hacia el desfiladero. Básicamente está aumentando la pobreza, está aumentando la inseguridad, está aumentando la inmigración ilegal y todo el país está encaminándose a la degradación. Y resulta que ellos están cuestionando a Milei, pero Milei hace unos días ya mencionó la corrupción de la esposa del presidente de España, de Pedro Sánchez. La esposa Begoña Gómez está involucrada en una serie de problemas de tráfico de influencias porque promovió que se le diera una ayuda a Air Europa cuando no la merecía. También estaba involucrada en la gestión de una maestría en negocios que era utilizada para mover fondos de otras empresas hacia otros lugares y hacia su cuenta personal. Y Milei lo mencionó, pero ella está siendo investigada y aparentemente hay pruebas, pero el gobierno está callando las voces de la gente que protesta, incluso está apoyando una ley de control de vigilancia de los reporteros, tanto de los periodistas y los medios de comunicación tradicionales como los influencers y esta gente que está en las redes sociales. Eso mismo está haciendo nuestra rectora y el órgano de gobierno aquí en nuestra universidad. Acaban de aprobar un reglamento que prohíbe que nadie que no sean ellos mismos vean los consejos de los órganos de gobierno. Pero resulta que si Mulino sigue los lineamientos de los otros que acabo de mencionar, espero que persiga a todos esos que han estado involucrados en escándalos, que se les investigue, que se investigue a Benicio, que se investigue a, a, a Pineda, que se investigue a nuestra rectora, que se investigue a Gaby Carrizo. Eso no es persecución, eso es investigación. Si resulta que son inocentes, tranquilo, pero si son culpables, entonces después de esa investigación deben ir presos. Todo aquel que esté involucrado en un escándalo de esas clases deben investigarlo, porque así es como funciona un país. Ahora, vamos a ver qué hace Mulino y esperemos que el país mejore ahora la otra semana que él llega a tomar posesión de el gobierno de Panamá. Denle like, compartan y cualquier comentario lo hacen aquí o en las redes sociales y vemos qué pasa después.